Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 34, verso 11 al 17. Tú cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos, cananeos y a los hetitas, fereceos, gibitas y jebuseos. Pero ten cuidado, no hagas alianza con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar, para que no te sean un tropiezo. Ustedes derribarán sus altares y harán pedazos sus estatuas y sus imágenes de acera. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo el Señor soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrán prostituirse al ir en pos de sus dioses, y entonces ofrecerán sus sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios. O casarán a sus hijas con sus hijos, y al prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses, harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellas. No te harás dioses de metal o fundición. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Y quiero pedirle unos minutos de su atención. Si hemos venido a aprender de la palabra de Dios, hoy vamos a aprender de la palabra de Dios. Y quiero que veamos lo que Dios advierte a su pueblo acerca de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es la adoración a objetos o personas o deidades que no son Dios. Conocemos que Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que Israel es el pueblo de Dios? Es el pueblo que Dios eligió entre todas las naciones para que le adorara, para que le sirviera. Y la sacó de los lomos y formó esa nación de los lomos de Abraham. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Así se le conoce a Israel. No podemos dejar de decir que así se le conoce al pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Dios hasta el día de hoy. Entonces, como Dios es el que elige a ese pueblo, Dios es el que le da las reglas de adoración. Dios es el que le pone las reglas para poder gozar de las bendiciones futuras que Dios tenía para el pueblo de Israel. Tiempos atrás, Dios ya se había manifestado. Se manifestó a Abraham, se manifestó a Isaac, se manifestó a Jacob, y así sucesivamente. Pero el Señor se llevó a Jacob y las 12 tribus a Egipto, y allá en Egipto se multiplicaron, crecieron en gran manera. Pero llegó el tiempo que Dios los sacó de Egipto
de la esclavitud, de la servidumbre en la que vivían. Lo dice el Señor allá en Éxodo capítulo 20, que el Señor los sacó de tierra de servidumbre, tierra donde eran esclavos. Trabajaban solo para comer, no tenían libertad, eran maltratados. Si estuvieran hoy, si ya hubiesen existido los derechos humanos, dirían se violaron sus derechos, ¿verdad? Pero Dios, que es grande en misericordia y que no abandona jamás al que llama, y a quien Él promete bendecir jamás lo abandona. ¿Cuántos estamos en Cristo? Tenemos que saber que jamás Dios nos abandona. Él siempre estará con usted, siempre estará con nosotros. Eso es algo de Dios para con los que Él llama. Sin embargo, cuando los sacó de Egipto, los lleva a la tierra que fluye leche y miel. La palabra que la tierra que fluye leche y miel, eso significa que era una tierra de riquezas, de abundancia, de todo lo que ahí hay hasta el día de hoy. Entonces, pero esa tierra, antes de que los israelitas llegaran, era una tierra desértica que estaba habitada por ¿quiénes? Pero el final del verso 11 dice, aquí es donde encontramos los pelos: verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos. Primero, ¿verdad? Es un pueblo. Ese es un pueblo. Los amorreos era un pueblo que había ahí, unos habitantes de la tierra prometida. ¿Quiénes más? Y cananeos. ¿Qué más? Y los hititas, y los fereceos, y los gibititas y jebuseos. ¿Cuántas tribus habían ahí o pueblos? ¿Cuántos pueblos habían ahí? 5 pueblos, 5 razas. ¿Sí me está siguiendo? 5 pueblos distintos, con culturas distintas, con dioses distintos. Se cree que ellos tenían una tremenda idolatría, de manera que ahí había toda especie de pecado, desde brujería, el consultar a los muertos. Allá en el capítulo 33 del segundo libro de las Crónicas nos habla acerca de Manasés, un rey del pueblo de Israel, que después de muchos años de que ya estaba Israel asentado en ese pueblo, empezó a revivir la adoración a los dioses de los eteos, jebuseos, fereceos, hititas, cananeos y amorreos. Ya habían pasado los años, ya estaba el pueblo de Israel tranquilo, ya estaba totalmente establecido como nación en la tierra que Dios les había dado. Conocían la voluntad de Dios, porque lo que estamos leyendo aquí es lo que Dios les dice a los hijos de Israel antes de entrarlos a la tierra prometida. Por eso estamos viendo que dice: tú cumple lo que hoy te mando, dice el verso 11, ¿verdad? Tú cumple lo que hoy te mando, dice aquí, guarda lo que yo te mando hoy. Guardar es cumplir, es poner en práctica lo que Dios nos pide. Y lo que Dios les está pidiendo a los israelitas es que cuando entren a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, pusieran en práctica lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Y luego tenemos y dice: verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos. ¿Por qué Dios empieza a decir voy a sacar a esos pueblos de ahí? Porque eran pueblos idólatras, paganos. Se cree que ahí los hombres tenían relaciones sexuales con los animales. Habían orgías tremendas ahí. Se cree que ahí habían enfermedades venéreas hasta más no poder. Por eso Dios pide
que el pueblo de Israel se mantenga. Pero lo que llama mi atención es que cuando Dios dice los voy a sacar de ahí, está diciendo Dios, me voy a deshacer de ese pueblo y esa tierra inmunda la voy a santificar, y ahí van a estar ustedes. Y de ser una tierra llena de idolatría, llena de tanta aberración sexual y brujería y santería, ahí voy a levantarlos a ustedes. Pero antes yo quiero que ustedes sepan que yo voy a destruir todo ese pueblo y voy a destruir sus costumbres. Cuando Dios destruye a alguien, lo destruye con todo y sus costumbres. El problema es que de repente empezaron a llegar los reyes de Israel y empezaron a practicar lo malo delante de Dios. Verso 12, ¿qué dice? Pero ten cuidado. Oiga bien, cuando él dice ten cuidado, ¿qué está diciendo? Ten cuidado, es decir, observa. ¿Y qué más dice? Guarda de hacer alianza con los moradores de la tierra a donde has de entrar. ¿Qué es lo que Dios le pide a Israel? No hacer alianza con esos pueblos. ¿Y cuáles eran los pueblos? Los que el Señor está diciendo ahí en el capítulo, en el verso 11. ¿Y qué es alianza, hermanos? Unirse en las tradiciones y costumbres. México es un país lleno de cultura, de raíces de antaño, ¿o no? Igual que Guatemala. Y el Señor nos sacó de ahí, donde nosotros practicábamos. ¿Qué practicábamos? El pecado. ¿Qué más? Tradicionalmente, ¿qué practicábamos? La idolatría. ¿Sí o no? Cuando usted hacía allá, cuando no creía en Cristo Jesús, y el 6 de enero, ¿qué? Es el 6 de enero, ¿verdad? Traía la rosca, ¿y qué le salía ahí? El niño Dios. Según la tradición, el niño Dios sale en la rosca. Es la tradición, escuche bien. Y los que practican esa tradición, ¿qué hacen cuando les sale el muñequito ahí en la rosca? Yo no voy a decir niño Dios porque no es un niño Dios, es un muñequito. ¿Qué hace? ¿Y qué es lo que hacen? Tamales, exactamente. Tamales, ¿para qué día? El 2 de febrero. ¿Y qué se celebra el 2 de febrero? El día de la Candelaria. Le pregunto, ¿esa tradición tiene su origen en el cristianismo del Evangelio del Señor Jesús o en el cristianismo romano? En el cristianismo romano. Hay que entender que la religión romana tiene el nombre de cristiana, pero a los seguidores de Jesús se les da el nombre de cristianos también. Ahora bien, ¿cuántos seguidores de Jesús sabemos aquí? Entonces, si los heteos celebraban, hacían la rosca el 6 de enero y el día de la Candelaria hacían los tamales, Dios le está diciendo al pueblo de Israel o a los seguidores de él: no quiero que hagas tamales ni celebres el día de la Candelaria. Ojo, ¿me está poniendo atención? ¿Sí está aquí? Porque está hablando de alianzas, está hablando de unirse. Entonces, ¿puede un hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo, un seguidor de Jesús, hacer tamales el día de la Candelaria? ¿Debe? Puede, pero no debe. Porque si lo hace, entonces está usted haciendo tamales en honor a la Virgen de la Candelaria. Y lo que cocine usted ese día, lo está cocinando a un ídolo de la tradición. Y nosotros, hermanos amados, tenemos que tener cuidado, porque el Dios de los hebreos es el Dios nuestro. Amén. El Dios de los judíos es el Dios nuestro. Y las exigencias del pueblo judío
de Dios al pueblo judío son las mismas exigencias para nosotros. Ya vamos a ir entrando en ese punto. Pero veamos qué dice Dios aquí. Dice: guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar. Cuidémonos nosotros de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde vivimos. ¿Por qué? Porque donde vivimos nosotros, ahí en tu colonia, a lo mejor tu vecino de acá, tu vecino de acá, tu vecino de enfrente, tu vecino de atrás no es cristiano. Y él hace los tamales. Y hace el rosario, ¿para cuándo? ¿Cuándo llevan el niño a Jesús a bendecir supuestamente? Ese día. Entonces, y si de repente nos invitan a los tamales, ¿qué dice Dios? No hagas alianza, no te unas con ellos en las prácticas de ellos. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, pastor, ya no hay fiesta para mí. Sí, la fiesta de nosotros es aquí en el culto a Dios. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué más dice? Para que con los moradores de la donde está, para que no sean tropezadero en medio de ti. Ahora te pregunto, ¿a quién iban a hacer tropezar? ¿Quién iba a tropezar? ¿Ellos o los israelitas? Los israelitas. ¿Sabes quién tropieza cuando se une con una tradición pagana o religiosa? Nosotros. Ellos no. Porque el problema no son ellos, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Ellos no, nosotros sí. Ellos están bajo el gobierno del maligno. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Ya conocemos la voluntad de Dios. Y si no la sabía, hoy la está conociendo. Amén. Aquellos que nos ven en casa, igual si no lo sabía, hoy lo está sabiendo. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado. ¿Qué es lo que, de qué participamos? De las cosas que practica el mundo. Y les decía hace 8 días a los hermanos el culto de la 1, les decía que, por ejemplo, mañana es 14. ¿Y qué se celebra mañana? Pero ¿cómo se le conoce hoy? El día del amor y la amistad. ¿Quién era San Valentín? Se dice históricamente que es un cura, pero hay una discusión en este momento si existió o no existió San Valentín, porque no hay registros que afirmen la existencia de ese cura. Pero según dice la historia que representa la iglesia cristiana romana, dice que San Valentín era un cura que iba a las cárceles a casar a las jovencitas que estaban enamoradas con una persona que estuviera en la cárcel o viceversa, y que por eso lo mandaron a matar, y que por eso se celebra hoy en este tiempo el día de San Valentín, al amor y la amistad. Sin embargo, mis amados hermanos, le pregunto, ¿dónde nació esa festividad? Nació en el cristianismo romano, no en el cristianismo que tiene sus raíces en Israel, en Jerusalén. Nosotros tenemos que aprender a distinguir lo que es el cristianismo romano y lo que es el cristianismo que tiene sus raíces allá en Jerusalén. Bendito el nombre del Señor, porque ese es el verdadero cristianismo. Y el cristianismo que tiene sus raíces en el pueblo hebreo, aquí está su palabra. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si lo cree. Amén, ¿sí me entiende? Pero sigamos leyendo lo que dice la palabra. Para que no sean tropiezos en medio de ti. ¿Por qué? Porque iban a jalar a otros y otros y otros iban cayendo. Mira, hermano, si tú participas hoy, oiga bien lo que te estoy diciendo. Abre bien los oídos a lo que te voy a decir.
Si tú como cristiano hoy dices, pues yo no le veo malo, y participas por ahí del tamalito del niño Dios o de San Valentín, ¿sabes cuál es el problema? Que tus hijos están viendo, tus nietos están viendo. ¿Y cuál es el problema? Porque no solamente está el mundo que los está absorbiendo con toda su influencia, sino que está viendo dentro de casa que pues no le vemos ningún pecado así que nos lleve al infierno. El problema es que es una puerta para que ellos empiecen a desviarse y a tomar a la ligera la palabra de Dios. Y al rato tú y yo decimos, pero ¿por qué no vienen a Cristo? Si yo les he hablado, sí, pero así como les hablas, así también te unes o haces alianzas con aquellas personas que practican tradiciones y costumbres y consultan a los muertos, consultan a los brujos, leen las cartas y ellos dicen, no, pero mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi tío conviven bien, así que no le encuentro nada de malo. Yo creo en Dios, sí, pero también me inclino a esto. Y a eso está haciendo alusión. ¿Quién tropezó? ¿Quién tropezó? Nuestra familia, nuestros hijos. Porque estamos nosotros con esa actitud dando un mal testimonio. Entonces, tengamos cuidado, porque el Dios de los hebreos es el Dios nuestro. Verso 13, ¿qué dice? Gloria a Dios, avanzo. Ustedes derribarán sus altares. Oiga bien, ¿qué está diciendo Dios? Pongámosle atención. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes. ¿De qué? De acera. ¿Por qué Dios está diciendo esto? Porque las imágenes siempre quedan ahí, los escombros, ¿verdad? Y algún muñequito se queda por ahí tirado. ¿Sí me entiende? Entonces, Dios iba a destruir a ese pueblo, obviamente iba a destruir toda su cultura, todos sus altares, pero después Israel tenía que destruirlos del corazón de ellos. No permitirle a esas costumbres y a esas tradiciones que se apoderaran del corazón de los israelitas, porque al apoderarse del corazón de los israelitas, entonces iban a levantar un altar y entonces sus hijos ya no iban a adorar al Dios verdadero, sino que iban a adorar a los dioses que adoraban los amorreos, jebuseos y todo lo que dice la Biblia en el verso 11. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Dios no permite la idolatría en su pueblo. ¿Por qué Dios no permite la idolatría en su pueblo? Porque la idolatría no tiene su origen en Dios, tiene su origen en el diablo, que el Señor lo reprenda. Ya lo vamos a ver en la palabra. La idolatría no tiene orígenes en Dios, o como nos ha hecho creer la iglesia romana. No, hermanos, la idolatría tiene conexión directamente con Satanás. Y todo lo que tiene directamente su origen en Satanás es abominación a Dios. Por eso están las naciones como están. ¿Por qué? Porque llegan los gobiernos y lo que hacen es decirle a los líderes religiosos que no importa si van a adorar a la Santa Muerte, pues le damos una licencia para que adoren a la Santa Muerte. Si van a adorar a lo que sea, pues le damos una, porque hay libertad de culto. Es bueno en parte, pero eso ha traído la desgracia al mundo entero. Porque los hombres, en vez de adorar al Dios verdadero, como dice Romanos en el capítulo 1, ha hecho imágenes de las cosas que están en el cielo y de las cosas que están en la tierra y de las cosas que están debajo de la tierra. El hombre ha hecho imágenes y eso es abominación a Dios.
Lo dice Éxodo capítulo 20, verso 3, verso 2 y 3. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender que Dios le está pidiendo a Israel que se cuide de hacer alianzas, que no participe de las tradiciones y costumbres. México es un pueblo, es una nación que se rige una buena parte por tradiciones y costumbres, pero la iglesia de Cristo tenemos que despojarnos de tradiciones y costumbres y apegarnos a la palabra de Dios, si es que anhelamos las bendiciones de Dios y entrar al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos deseamos ser bendecidos de Dios? Amén. ¿Sí entendemos, hermanos? Porque es bonito pensar que vamos al reino de los cielos, pero ¿cómo estamos viviendo acá? Vea lo que dice aquí: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. O sea, Dios está diciendo: el altar que encuentres que no fue destruido, cuando venga que yo lo saque, lo destruyes tú. La imagen que encuentres ahí, por favor, no la vayas a agarrar y la vayas a subir a tu carro y le vayas a hacer un lugarcito, un nichito ahí frente a tu casa. ¿Por qué? Entonces tendrás problemas conmigo, dice Dios. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Verso 14. No es para que usted vaya con el compadre, la comadre y le empiece a sacar sus muñequitos. No, es a nosotros, de tu casa, de tu vida, de tu corazón. Amén. A la comadre y al vecino hay que hablarle de la palabra de Dios. Y si ella dice: pero las imágenes no son, usted le puede leer la palabra de Dios, pero no se las derrumbe. Léale la palabra de Dios y que el Señor se encargue. Amén. Y decíamos a la una: y cuando el Señor se encargue, la persona misma va a agarrar el santito y al bote de la basura. Además, lo va a romper. ¿Por qué? Porque llegó el Señor y se glorificó en su corazón. Amén. Entonces, ¿qué dice el verso 14? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Y miramos que ese Dios está en de chiquita. A ver, cuando usted escriba Dios, escríbalo con D grande. Un hijo de Dios nunca debe de escribir Dios con D pequeña. Yo sé que muchos no fuimos unos apenas aprendimos a leer y a escribir, y no tuvimos el cuidado de aprender el significado de la letra mayúscula y la minúscula. Pero cuando usted escriba refiriéndose Dios a su Dios, no lo escriba con D pequeña, escríbalo con D grande, porque su Dios es grande y se debe de hacer la distinción hasta en la inscripción de su nombre cuando nos referimos a Él. Jesús no lo escriba, cuando se refiere a Jesús su Señor, no lo escriba con D pequeña, escríbalo con D grande, porque es un nombre propio. Amén. Y dice acá el Señor: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es Dios celoso, Dios celoso. Pero veamos qué dice Dios. ¿Sabes qué significa lo que dice Dios celoso? No permito a nadie a la par de mí. Y no permito que aquel que me adora a mí, aquel que se inclina para adorarme, para aclamarme a mí, no permito que se incline delante de una imagen. A ver, hermanos, ¿cuántos se inclinaron delante de una imagen antes? Antes, ahora no, ¿verdad? Antes. Usted, hermana. Amén. Todos. Sin saber. ¿Y qué hacíamos cuando nos inclinábamos ahí? ¿Qué esperábamos cuando nos inclinábamos? A ver, le pregunto, ¿por qué nos inclinábamos? Porque en ese momento le adoramos, le rendimos honor y honra, respeto y adoración, esperando recibir un favor de esa imagen. ¿Y qué dice Dios? El Dios verdadero, el hacedor de los cielos
y de la tierra y de nosotros mismos. ¿Qué dice? No, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Están de pequeña porque está hablando de las imágenes de los amorreos, jebuseos y guatemaltecos y ¿qué más? Mexicanos y ¿qué más? Romanos y todos. Y de todo el mundo. Por eso todos los dioses, todas las imágenes, todos los ídolos son abominación para Dios. Y el que los adora está destituido prácticamente de la presencia de Dios, a no ser que venga a Cristo Jesús. Por eso el Señor nos está permitiendo predicar el evangelio, para que todo aquel que en él crea se arrepienta de su pecado, tenga vida eterna con Cristo Jesús, porque Jesús es el único que puede perdonar el pecado de la idolatría. Es Jesús el que nos puede hacer limpios y libres de esa maldición del pecado de idolatría. Porque sabes una cosa, las naciones del mundo están bajo maldición del pecado de idolatría. La orden de Dios para su pueblo es que no lo haga. Y la orden de Dios para el ser humano, si lo queremos ver así, es que no se arrodille delante de una imagen, porque eso es idolatría. Aunque los católicos digan lo contrario, aunque el cura diga lo contrario. Dice aquí la palabra, cuyo nombre es celoso. Verso 15, ¿qué dice? Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Vuelve a recalcarle el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es de suma importancia. Porque si usted no sabe, la idolatría es la causante de todo el pecado que existe sobre la tierra. La homosexualidad y el lesbianismo es resultado de la idolatría. Lo dice Romanos. Cuando tenga tiempo, estudie Romanos el capítulo 1. Y ahí se da cuenta que Dios dice que por cuanto los hombres no le dieron gloria a Dios, sino que adoraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, Dios los entregó a una mente reprobada. De tal forma, dice, que deshonraron sus propios cuerpos, porque se encendieron en su lascivia, hombre con hombre y mujer con mujer. ¿De qué está hablando? De homosexualismo y lesbianismo. Y la causa, la idolatría del hombre. Pero vive Cristo, que en este día todavía hay poder en la sangre de Cristo para limpiar ese pecado de aquel que se arrepienta y venga a Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. ¿Hay poder en la sangre de Cristo para limpiar ese pecado? ¿Hay poder en la sangre de Cristo para romper esa maldición? Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Pero necesita el adorador, necesita el idólatra arrepentirse de su pecado y reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y entonces tendrá vida eterna. Cuando Manasés fue llevado a Babilonia y allá lo humillaron, se arrepintió y clamó a Dios después de su idolatría, y Dios lo perdonó. Porque grande es la misericordia de Dios, que perdona a todos aquellos que claman e invocan su nombre. Bendito su nombre para siempre. Gloria al Rey. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo con eso. ¿Por qué, hermanos? Porque allá andaba yo también cantándole con una guitarrita. Apenas podía tocar, pero allá andaba en la procesión de Semana Santa, en la posada. Y crecí en un hogar cristiano. Pero lo digo con libertad, mi madre le dio la espalda al Señor y quiso volver a la tradición católica, y bautizó a un niño en contra de mí, o es decir, sin autorización de mi padre. Y sabes una cosa, de los hombres y mujeres nacidas y engendrados por mi padre y nacidas por mi madre, es el único que murió. Y mi madre sabe muy bien que esa es la razón de su muerte, porque ella le dio la espalda a Dios. Dios no creas que se anda con juegos.
El niño ya está con el Señor porque murió siendo un bebé. Con Dios no se juega. Pero ¿para quién fue el dolor? Para la familia. Mi madre lloraba, yo la vi como lloraba. Pero ahora, cuando el Señor me alcanzó a mí, platicamos de eso y ella me dijo: estoy consciente que el Señor se lo llevó por mi rebelión. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que no solamente se llevó al niño, sino que nos arrastró a todos. Y bendito sea Dios, hoy estoy en Cristo Jesús. Pero mis hermanos todavía andan por ahí con que sí, con que no. Pero bendito sea Dios, que yo creo que Él hará misericordia de toda la familia por amor a su nombre. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Dios no se anda con fuegos, Dice acá: porque fornicarán en pos de sus dioses. Fornicar, esta fornicación aquí no está hablando de la sexualidad entre las personas. Está hablando de rendirle culto, de unirse con la adoración de aquellos pueblos, porque se une el espíritu con el espíritu de los ídolos que se adoran. Y recuerde que le dije que el origen de la idolatría es Satanás. Entonces, cuando alguien participa de la idolatría, siendo cristiano, se une con el espíritu del diablo. Y entonces le estás abriendo la puerta, como diciéndole: no te preocupes, yo voy a la iglesia, pero aquí está mi casa para que hagas lo que quieras también. Y el problema es que cuando hacemos eso, Dios se aparta. Veamos qué dice: y ofrezcan sacrificios a sus dioses. No vayas a participar. No vayas a participar. El apóstol Pablo le dice a los corintios: absténganse de lo sacrificado a los ídolos. ¿Está serio? Y dice acá: y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Es que viene la fiesta, ¿verdad? A ver, hermanita, y a veces es la hermanita que amamos, crecimos juntos y toda la cosa. A ver, ven para acá, no pasa nada, hombre, mañana te vas a la iglesia, hoy te invito acá. Ten cuidado, porque esa invitación, alguien más está detrás y sabe que al participar nosotros de aquello, le damos lugar o le abrimos la puerta para que él entre y se lleve a las drogas a los nietos, a los hijos, se los lleve al alcoholismo, se los lleve a la prostitución, se los lleve al lesbianismo, se los lleve al homosexualismo y a toda la basura del mundo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestros hijos sean prosperados. Y a veces no depende de ellos, depende de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque Dios no ama la idolatría. Dios detesta, aborrece, abomina la idolatría y aquellos que la practican. Amén. Verso que sigue, el verso 16, ¿qué dice? Y tomando de sus hijas para tus hijos. Oiga bien lo delicado que es Dios. Ni siquiera quiere que los hijos de los israelitas se casen con las hijas o los hijos de los arameos, fereceos y todos los otros pueblos. Pero nosotros hoy en la iglesia vemos cuántos jovencitos se casan con una jovencita, con un jovencito que no es cristiano. Y cuántos jovencitos cristianos se casan con una jovencita que no es cristiana. Y el problema es que después viene el resultado, las consecuencias. Porque viene la lucha, viene el problema, empiezan a haber dificultades y problemas en la familia aquella. En la familia nace el hijo y uno dice: lo quiero bautizar allá con el sacerdote, otro dice: lo quiero presentar, y es un pleito. No es feliz el papá, no es feliz la mamá, no hay armonía. Y eso es lo que Dios no quiere. Pero como nosotros decimos: no pasa nada, me lo gano para Cristo. Ay Dios, ¿cuántos he oído decir yo eso? Y por eso Dios dice: harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Ahí está. ¿A quién van a hacer tropezar? A nuestra
descendencia y a nosotros mismos, porque nos van a robar la bendición de Dios. Verso 17, ¿qué dice? Gloria a Dios. ¿No te harás dioses de qué? De fundición. Qué tremendo, ¿verdad? ¿No te harás dioses de qué? De fundición. ¿A quién se lo dice? A su pueblo. ¿Quiénes estamos aprendiendo hoy? La iglesia, los redimidos con la sangre de Cristo. Y si hay un católico allí está aprendiendo, gloria a Dios, le invito a que siga leyendo la palabra de Dios. Venga a Cristo y salga de esa tradición y costumbre que lo lleva al infierno mismo. Mire lo que dice aquí: no te harás dioses de fundición. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. O sea, el mandato de Dios a su pueblo es que se evite de cualquier idolatría, porque Dios no comparte la idolatría. ¿Qué dice Isaías 40, verso 25? Dios es bueno, ¿verdad? Isaías 40, verso 25. Si no lo encuentras, se lo leo. Dice así: ¿con qué entonces pueden compararme? Dice el santo. Gloria a Dios. ¿Con quién entonces pueden compararme? ¿Podremos comparar a Dios con alguien? Con nada ni con nadie, porque Él es santo, santo y santo. Él es perfecto. Y como Él es perfecto, pide que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Quiero leerle lo que le pasó a los que practicaron la idolatría dentro del pueblo de Dios. Primer libro de los Reyes. Rápidamente, primer libro de los Reyes, capítulo 16. Vamos a ver qué le pasó al pueblo de Israel por no obedecer lo que Dios les había pedido. Estamos en medio de una pandemia y quisiéramos que nos dijera: va a haber sanidad para todos los contagiados, ¿verdad? Quisiera que Dios nos dijera: ¿saben qué? No te preocupes, te voy a hacer descender maná del cielo nuevamente para que comas. Eso quisiéramos. Pero el asunto es más que comida y bebida, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. ¿Y de qué nos sirve estar bien aquí? Como los israelitas comieron, engordaron, carne les dio todo, y a ver si entraron a la tierra prometida. No entraron todos. Todos se quedaron en el desierto, allá donde comieron maná, y se quedaron. ¿Por qué? Por rebeldes a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes. ¿Qué dice primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 25 al 26? Solo el deseo de Dios y mío es que aprendamos, hermanos, porque la venida del Señor se acerca. Y estamos en tiempos difíciles y no nos conviene que el Señor esté enojado con nosotros, porque hoy es cuando más necesitamos la bondad de Dios con nosotros. Pero la bondad de Dios se aparta cuando tú y yo no hacemos lo que Él dice en su palabra. ¿Qué dice? Primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 25. Vea lo que dice. Y Omri hizo lo malo delante de los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Verso 26. Descubramos qué hizo Omri. ¿Qué hizo? Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor Dios de Israel con sus... ¿Con qué? A ver, ¿qué provocó Omri?
en Dios con sus ídolos. La ira de Dios, es decir, Omri, siendo rey de Israel, empezó a revivir las costumbres igual que Manasés. La diferencia entre Omri y Manasés es que Manasés se arrepintió. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Y sabes que a Omri no? A Omri no le dio la oportunidad de arrepentirse. Se murió siendo idólatra y seguro está en el infierno. Por eso tenemos que tener cuidado y no confiarnos, porque Dios no le da las mismas oportunidades a todos. Amén. Si no, para confirmarlo, ve en tu casa y estudia el capítulo 33 del segundo libro de las Crónicas. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios le dio la oportunidad a Manasés, le habló y Manasés no hizo caso. Y a pesar de que no hizo caso, Dios mandó a los asirios contra él, es decir, a los babilonios contra él, y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Y allá se arrepintió cuando estaba en aflicción y Dios lo perdonó. Pero a Omri no. Dice que provocó la ira de Dios con sus ídolos. Entonces lo que hace la idolatría es ponernos en enemistad contra Dios. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres sobre la tierra. Romanos capítulo 1 verso 12, por ahí me parece. ¿De dónde se revela la ira de Dios? Desde el cielo. Un día de estos estaba escuchando a un de esos que anda por ahí diciendo que el Espíritu Santo es mujer. Y decía, la ira no viene de Dios. Y digo, entre mí, qué ignorancia. Pero esa es la clase de evangelio que se está predicando hoy. En algunos púlpitos, no en todos, porque aquí no hablamos de eso. ¿Me entiende? Y esa gente tiene muchísimos seguidores. ¿Por qué? Porque es lo que les gusta. Pero vea lo que dice Dios: provocando a ira al Señor, oh Jehová Dios de Israel, con sus ídolos. La idolatría lo único que trae al hombre y al mundo entero es la ira de Dios. No trae otra cosa. La adoración a todos los santos que la iglesia cristiana romana ha hecho, lo único que ha provocado es la ira de Dios sobre la tierra. Y por eso están las pandemias, por eso vienen los terremotos, por eso, porque se acerca también la venida de Cristo Jesús, porque el pecado ha aumentado, pero la gracia también sigue estando y tiene poder y autoridad para salvar a aquellos que se arrepienten de su pecado hasta este momento. Amén. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Todavía hay esperanzas para el idólatra. Todavía hay esperanzas para el homosexual. Todavía hay esperanzas para la lesbiana. Todavía hay esperanzas para el brujo. Todavía en Cristo Jesús, si se arrepienten de su pecado, el Señor les perdona su pecado. Todavía. Pero en el momento que el Señor levante a la iglesia, se acabó. Y entonces empieza lo que el Señor hará después en este mundo. Amén. ¿Sí entendemos, hermanos? Otro hombre, ¿qué hizo otro hombre? Acordemos que estamos hablando de reyes, estamos hablando de israelitas. ¿Qué era Omri? Un judío. ¿Y qué hizo? Levantar la idolatría en Israel. Vayamos adelante, unos versos adelante. Verso 30. Aquí habla de Acab. Y aquí hay algo más serio. Porque aquí hay alguien que el Señor la menciona también allá en Apocalipsis. Y si es mencionada en Apocalipsis es porque existe hoy. Primer libro de los Reyes, mismo capítulo 16, verso 30 al 33. Leemos hoy, dice así: Acab reinó 22 años sobre Israel en Samaria, pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores
que todos, gloria a Dios. ¿Está leyendo conmigo? Peores que los de todos los que reinaron antes de él. ¿Quién era Acab? Acab era hijo de Omri, del rey primero. Entonces el padre empezó con la idolatría dentro del pueblo de Dios y el hijo siguió. Pero el hijo fue más allá. ¿Por qué fue más allá? Veamos qué dice la palabra. Verso 31. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa ¿a quién? A Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La hija del rey Baal de Sidón. Jezabel era una sacerdotisa de los dioses de los sidonios. Y el padre de ella era un sacerdote de los dioses de los sidonios, de las costumbres. Ellos eran promotores y enseñadores de las costumbres de los sidonios. Y Acab, siendo judío, no podía casarse con una bruja prácticamente. ¿Pero qué hizo Acab? Hizo lo peor. Siendo judío, siendo hijo de Dios, siendo conocedor de la voluntad de Dios. Por eso estamos aprendiendo qué le pasó a Omri. El Señor no le dio oportunidad de muerte y provocó la ira de Dios sobre su vida y sobre el pueblo, la nación de Israel. ¿Y qué hizo Acab? Lo mismo. Y dice acá: y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue siervo. Y fue y sirvió a Baal, y ¿lo qué? Lo adoró. ¿Sabes qué es adoración? ¿Qué hacen el 12 de diciembre allá en la Basílica de Guadalupe? ¿A qué vienen? A rendirle culto y adoración. ¿Y qué están haciendo con eso los mexicanos? ¿Que la adoran? Aumentando la ira de Dios sobre México y el mundo entero. Bendito sea Dios que ahí estábamos usted y yo, ¿verdad? Y el Señor nos sacó de ahí. Así que hoy, si usted rinde culto, rinda culto al Dios eterno en el nombre de Jesús. Adore a Jesús y usted está rindiendo culto a nuestro Padre Celestial. Porque todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús, dando honra a Dios Padre por medio de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Así que los cristianos adoramos a Jesús porque esta es la adoración que agrada a Dios. Amén. ¿Sí entendemos, hermanos? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que la ira de Dios se enciende. Verso 32, ¿qué dice? Cuidado con participar de otras prácticas. Cuidado. Va a decir alguien: es que usted es legalista, pastor. Usted diga lo que quiera. Yo le estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y le estoy mostrando las consecuencias de cómo trata Dios la idolatría. Amén. Y dice que hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Es más, le construyó un templo. Ese se pasó la raya, como dicen por ahí. Omri solo levantó altarcitos, ¿verdad? Pero el hijo, hasta construyó un templo. Amén. Tenemos la catedral en el Zócalo y allá está el otro templo. Los dos son del mismo espíritu que se mueve ahí en la religión. Amén. Pero hay un templo del Dios vivo en México, formado por los mexicanos y mexicanas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Nosotros formamos el templo del Dios vivo. Bendito su nombre para siempre, porque somos templo y morada de su Espíritu Santo.
Amén. No hay un templo físico con gran opulencia como esos, pero aquí estamos los redimidos con la sangre de Cristo Jesús, que pronto viene el Señor y nos lleva, bendito su nombre para siempre. Amén. Verso 33, ¿qué dice? Póngale atención. Ya nos vamos. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar. Tenemos claro que hace la idolatría. Provoca la ira de Dios, porque Dios detesta, aborrece la idolatría, y es un pecado que trae consecuencias graves a toda raza humana. Por eso Dios no permite que su pueblo, es decir, le pide a su pueblo que no participe de la idolatría, de las costumbres paganas de los demás pueblos. El diablo es el que se mueve detrás de la idolatría, o está. El diablo es el que se adora en la idolatría. Recordemos que el diablo siempre ha buscado adoración. Por eso lo echaron de la gloria de Dios. Ya un día vamos a hablar más detenidamente, pero quiero que vea lo que hace Jesús cuando el diablo le pide que le adore a él. Lucas capítulo 4, verso 5. ¿Qué dice ahí? Lucas capítulo 4, verso 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de ¿qué? De la tierra. ¿Quién está haciendo ahí? ¿Quién está haciendo esto? ¿El diablo con quién? Con Jesús. Mira lo que muestra el diablo. ¿Qué le enseñó a Eva? Lo hermoso del fruto de lo que iba a pasar cuando comiera del fruto prohibido, cuando hiciera caso a lo que él le estaba pidiendo. ¿Qué le está mostrando al Señor Jesús? Los reinos, el poder, la gloria del mundo, la gloria de México, la gloria de Estados Unidos, la gloria de Europa, la gloria de Asia, la gloria terrenal. Eso le está mostrando ¿a quién? A Jesús. ¿A cambio de qué? Sigamos leyendo. Verso 6. ¿A cambio de qué? Y le dijo el diablo: a ti te daré todas esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera, ¿qué? La doy. Le pregunto, tengamos cuidado, porque hay hermanitos todavía que tienen un ídolo ahí en el palacio de gobierno. Pueden perderse la prédica del pastor, pero no la conferencia mañanera. ¿Sí me explico? Y veamos lo que el diablo está ofreciendo. ¿Qué está ofreciendo? Poder y riquezas. Jesús venía a conquistar o a salvar, venía a buscar poder terrenal y riquezas terrenales. No, si Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Jesús necesitaba poder terrenal? No, Jesús no necesita ese poder, porque Él es el todopoderoso. Amén. Y es dueño de todo. Pero como el diablo solo miraba al hombre ahí, no podía ver que en ese hombre estaba la plenitud de la deidad. ¿Sabes que el diablo solo te ve a ti, me ve a mí, y no puede ver lo que tú tienes en tu corazón? Y por eso nos ataca por el área sentimental y emocional. Porque ¿qué es lo que toca tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve cuando la comadrita te dice que participes de allá de el pan de muerto? ¿Qué es? No son los sentimientos, porque la comadrita, ¿qué va a decir la comadrita? A mí qué me importa que diga la comadrita. Lo que me importa es lo que dice mi rey.
Porque cuando tenga una tremenda necesidad o un problema, la comadrita quizá no puede ayudarme, pero tengo al que siempre me ayudará, porque su mano siempre estará con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Si nos apartamos de toda idolatría, el Señor siempre estará con nosotros. Si nos quitamos de toda alianza de paganismo, el Señor siempre estará con nosotros. Y con aquellos que está el Señor siempre estarán en victoria. Pasarán por la tormenta, pero el fuego no arderá en ellos. Bendito el nombre del Señor. No serán anegados, dice la palabra, ¿verdad? Aunque pases por el agua, por los ríos, no te anegarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. El fuego no arderá en ti, porque yo, el Señor, estoy contigo. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar, la iglesia de Cristo. Que el Señor esté con nosotros, para que nosotros, en medio de las luchas y en las pruebas, siempre estemos mirando hacia el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. El diablo está detrás de cualquier imagen. El diablo está detrás de cualquier ídolo. Y el que está adorando está cayendo y está en el pecado de idolatría y lo abomina Dios.